Te voy a pedir que le digas al que tienes al lado, a tu derecha, dile: hoy el Espíritu Santo nos hará entender el por qué somos indestructibles. Un aplauso al Espíritu Santo que va a hablar el día de hoy. Bien, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Bien, durante el transcurso de nuestras vidas, permítanme, nada más les pongo. Perfecto. Durante el transcurso de nuestras vidas, pasamos por situaciones las cuales nos llevan a activar todos nuestros conocimientos, todo en lo que creemos muchas veces, porque son retos, situaciones, conflictos, los cuales irremediablemente nos hacen reflexionar y decir: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién no ha vivido así situaciones en su vida? En la cual decimos: tengo este problema económico, tengo esta deuda económica, pero no puedo más que decir: Dios, me estás abandonando. Y voy más allá. A veces son cosas tan sencillas que nosotros mismos nos metemos en esos conflictos y le echamos la culpa a Dios. Y le decimos: no, Dios no nos está ayudando, Dios no me tiene en cuenta. Pero resulta paradójico decir esto, porque muchas veces los que abandonamos a Dios somos nosotros. Hay veces, situaciones en que decimos: Dios, ¿por qué me mandaste a esta esposa? ¿Por qué me mandaste a este esposo? ¿Por qué me mandaste a estos hijos? Pero no nos ponemos a reflexionar qué es lo que está pasando en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que qué estamos haciendo para honrar a Dios? Y nos quedamos así como que, wow. No, pues sí. Estoy yendo a la iglesia, estoy yendo al servicio, lo estoy viendo en Facebook, lo estoy viendo en Instagram, en las redes. Pero en realidad estamos haciendo algo por ello. El día de hoy, el Señor viene a explicarnos y a recordarnos, en muchos de los casos, que nosotros somos indestructibles. Y usted dirá: ¿por qué somos indestructibles? Si yo soy de carne y hueso, si yo... ¿Qué? ¿Acaso cree usted que soy como esos de las películas de Stallone, Schwarzenegger, que se creen los indestructibles? Como la película. ¿Alguien ha visto esa película? Ah, ¿verdad? Y no, el día de hoy no le vengo a hablar de la película Los Indestructibles, la 1, la 2, la 3 ni la 4. Le vengo a decir, de parte de Dios, porque esta es palabra de Dios, que nosotros somos indestructibles. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene un significado, el por qué somos indestructibles. No es una idea que se le vino a este servidor de que es indestructible por algo, no. Vamos a analizar y a comprender para ello lo que significa la palabra indestructible. Vamos a leerla, vamos a comprenderla, vamos a razonarla. La palabra indestructible, permítame un momentito, me pongo mis lentes. Bien, significa incapaz de ser destruido o descompuesto. Es decir, que no hay manera de disolverlo o eliminarlo. Entendiendo esta definición, vuelvo a repetir, es que podemos entender el por qué nuestro Padre nos ha hecho indestructibles. Y usted dirá: esto no es nada bíblico. Sí, sí es algo bíblico. Porque la palabra de Dios dice que tú, que yo y que todos fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Y si fuimos hechos y creados, diseñados bajo la imagen y semejanza de Dios, entonces somos, ¿qué? Hijos de. Y siendo así,
entonces, ¿han podido destruir a Dios? ¿Alguien ha podido destruir a Dios? Entonces es indestructible. Y los que somos hijos de Dios, entonces ¿somos qué? ¿Somos qué? Pero vamos a más profundidad del tema, porque dirán, no, pues sí, ya me dijo por qué soy indestructible, pero vamos a ver por qué. Es necesario entender que nuestra indestructibilidad, para aquellos científicos, para aquellos que les gusta las ciencias, la palabra o nuestra indestructibilidad viene de un principio químico. Y usted dirá, a ver, yo vengo aquí a la iglesia a aprender de Dios, no vengo a aprender de química. Sí, por eso ni terminé mi clase de química en la secundaria. Pero no, viene bajo un principio químico que dice que nada se destruye, que solamente se transforma. Y al nosotros hacer este análisis de que nada se destruye y todo se transforma, una vez más le damos la razón a Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Porque no podemos ser destruidos. Pero para no poder ser destruidos, necesitamos tener una transformación en nuestras vidas. Necesitamos tener una transformación en nuestras vidas. Y esa transformación solamente te lo puede dar una persona: el Espíritu Santo de Dios. Pero usted dirá, bueno, ¿y cómo? Está muy bonito, se escucha muy chido que la química, que la ciencia, que la palabra de Dios. Pero ¿por qué? O vamos a entender por qué. Siendo así que necesitamos vivir en nuestra vida una transformación, debemos seguir a aquel que nos dio un camino que seguir. Nos puso el ejemplo de lo que debemos de seguir. Y ese es Jesús. Es Jesús. Y usted dirá, ¿y por qué Jesús? Vamos a entender por qué. La palabra de Dios dice que debemos de congregarnos. Ese es el primer punto. Para poder seguir el modelo de Jesús, es necesario seguirlo, imitar su estilo de vida. No la religiosidad, el estilo de vida de seguir a Jesús. ¿Y cómo empezamos a imitar el estilo de vida para seguir a Jesús? Empezamos por 3 formas de imitar a Jesús, el estilo de vida. La primera es: aprovecha tu oportunidad de congregarte. Congregarte, lo que estamos haciendo aquí todos nosotros, no es algo que tienes que hacer, no es algo que voy a hacerles un favor e irme a congregar. Es una oportunidad que Dios nos da para congregarnos. Porque su palabra dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? La venida del Señor, de nuestro Señor Jesús. Empezamos ya a entender, a comprender el por qué es necesario aprovechar nuestra oportunidad de congregarnos. Es muy fácil decir, tengo que ir a la iglesia el domingo, hoy tengo que ir porque si no mi familiar se molesta, mi esposa me empieza a dar lata, el vecino no me ve que me voy todos los domingos, ¿qué van a decir de mí, mi familia, los pastores, los líderes? Y empezamos argumentos, que muchas veces esos mismos argumentos hacen que dejemos de congregarnos.
Pero hay algunas situaciones válidas, ¿no? En la que uno dice, es mi único día de trabajo, de descanso el domingo, está muy lejos la iglesia de mi casa, no tengo dinero para llegar a la iglesia, y muchos argumentos los cuales van haciendo más y más fácil dejar de congregarnos. ¿Cierto o falso? ¿O nada más a mí me ha pasado? Bien. Pero a veces esas actitudes las tomamos y ni siquiera Jesús las tomaba. ¿Ustedes creen que Jesús se congregaban? Siendo él Dios, hecho hombre, hijo de Dios, bajó a la tierra enseñándonos el camino. ¿Ustedes creen que él se congregaba? ¿Creen o piensan que se congregaba? Él se congregaba. Y ustedes dirán, a ver, Alex, dime, ¿dónde dice bíblicamente que Jesús se congregaba? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, que dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y un día o sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Ahí lo dice. ¿Qué dice ya? Como era su. ¿Jesús se congregaba o no se congregaba? ¿Jesús se congregaba o no se congregaba? ¿Y por qué nosotros no nos congregamos? ¿Por qué nosotros no nos congregamos? Nos creemos más que Jesús, somos más que Jesús, somos más hijos de Dios que Jesús. Para poder ser indestructibles, primero tenemos que aprovechar la oportunidad que nos da Dios de congregarnos. No es un invento, Congregarte no es un invento, es un mandamiento de Dios. Bien, vamos a ver la segunda actitud, el segundo hecho para hacer un estilo de vida de acuerdo a cómo lo llevaba Jesús. Y la segunda es que debemos de adoptar una pureza radical. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué palabra, qué frase me vienen hoy a enseñar aquí? A ver, espérense, ¿cómo que pureza radical? ¿Qué consiste eso? Pero vamos a entenderlo. En Juan capítulo 7, versículos del 37 al 38, ¿qué dice? En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Cómo? Ríos de agua viva. ¿En qué? En mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Amén. Entonces lo dice la palabra de Dios. Aquel que tenga sed, venga a mí, dijo Jesús. Venga a mí, yo lo voy a saciar. Venga a mí a escuchar la palabra de Dios, que es mi agua viva que yo te doy, dice el Señor. Pero vamos aún más. ¿Te has preguntado la verdadera razón por la cual estás aquí el día de hoy? Porque es muy bonito. Ya entendimos, ¿verdad?, que tenemos una oportunidad que debemos de aprovechar, y ese es congregarnos. Fue el punto número 1. Pero ¿te has hecho la pregunta qué estás haciendo en este momento aquí?
muchos estamos aquí porque venimos y tenemos sed de la palabra de Dios, ¿cierto? Muchos de aquí también venimos porque tenemos problemas, aflicciones, situaciones las cuales no nos dejan dormir, no nos dejan tener paz, ¿cierto? Muchos tenemos situaciones, ¿verdad?, que estamos pasando en nuestros matrimonios, en nuestra área laboral, muchos desempleados o desempleadas que podemos venir aquí, ¿verdad?, y decir, óyeme, yo vengo aquí a escuchar la palabra de Dios para que me ayude a que me dé la dirección de qué es lo que quiero para mi vida o qué es lo que Dios quiere para mi vida. Puede ser igual. Muchos, porque ya no se ven más que a fuerzas tienes que ir porque algún familiar te están haciendo manita de puerco entre 3 y 4 y casi te traen acá. También puede ser. Pero la razón que sea es única y exclusivamente Dios, mediante el Espíritu Santo, que pone el querer, el hacer en tu corazón. Y que estás aquí porque tienes sed, porque tú no te das cuenta que tienes la sed que solamente Jesús puede darte, puede saciarte. ¿En dónde estamos? ¿En qué iglesia? ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Y estamos hablando de que Jesús dijo, se levantó y dijo, ¿qué? Vengan a mí todos los que, ¿qué? Tengan sed de mi palabra, ¿verdad? Se refería a ¿qué? Al agua. Bien, te voy a decir algo muy importante. Ay, Señor, habla, Señor, habla, eres tú. El agua, escúchenlo muy bien, que sale de la montaña, es el agua más pura que tú puedes encontrar. Si se lo va a usted a dar a Dios, déselo bien, con la actitud que debe ser. El agua más pura es la que sale de la montaña, sale pura, pero cuando brota de la montaña, las personas, el ambiente, la contaminan. La contaminan. Y toda agua que se estanca se echa a perder, le sale verdín, se pudre. ¿Cierto o falso? El día de hoy el Señor te está dando la oportunidad de que entiendas que tú estás aquí en la cima de la montaña. No estás en la montaña, estás en la cima de la montaña. Y aquí en esta casa brota agua pura, limpia, fresca para ti, que no debes de tener absolutamente ninguna duda de beberla, porque es para ti. No importa si estás tú contaminado, contaminada, si estás con un pecado, si estás con alguna situación, si estás cometiendo algo incorrecto ante los ojos de Dios, no importa. Porque el agua que estás bebiendo aquí, que estás bebiendo en la cima de la montaña, es agua pura, porque proviene del Espíritu Santo, porque aquí caminamos bajo la unción del Espíritu Santo. Esa es la pureza radical. Nosotros debemos de buscar esa agua fresca, esa agua limpia. Y no contaminarnos. Al contrario, decir, Señor, atesoro en mi corazón esta palabra que tú tienes para mi vida, porque no es palabra de hombre o de mujer, es palabra de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas desechamos y decimos, ¿para qué vengo acá? Ay, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Sale alguien a decir una palabra, seguro lo leen ahí, medio leen la Biblia y se ponen ahí a ¿cómo se llama? A entenderla, a leerla, y ya con eso creen que está. Pero no. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios edifica nuestras vidas.
La palabra de Dios, al que lo cree, todo le es posible. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es? Que la palabra de Dios no pueda resolverte. ¿Tienes algún problema familiar? ¿Algún problema con tu esposo, tu esposa? ¿Algún problema con tus hijos? La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Cuál otro problema tienes? ¿Económico? ¿Financiero? La palabra de Dios dice: trae todos los diezmos y ofrendas al alfolí para que haya pan en mi casa y no te faltará nada. ¿Cuál es el problema más grande? Dime un problema. Atesora la palabra de Dios, atesoremos la palabra de Dios. Si tú no la haces viva en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en cómo hablamos, ¿cuántos todavía nos damos el lujo de insultar? Me incluyo. Échanos unos drinks todavía. Me incluyo. No. Pero esa palabra no es para alguien. No te estamos juzgando. Te estamos diciendo que aquel que cree la palabra de Dios, todo le es posible. Si se lo va a dar, déselo bien a Dios. A Él toda la gloria, la honra, porque nos hizo indestructibles. Empieza a creerlo. Que sea un estilo de vida. Que tu pureza radical radica exactamente en hacer viva la palabra de Dios. La atesoro en mi corazón, la llevo. Voy a mi casa, comparto lo que aprendí. Voy con mi familia, comparto lo que aprendí. Voy con mi vecina, con mi vecino. En lugar de estar hablando de la casa de los no sé qué, habla de la palabra de Dios. En lugar de estar perdiendo el tiempo, haz viva la palabra de Dios. No te hablo de perfección, te hablo de amor hacia Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas tenemos la oportunidad de invitar a alguien, de traer a alguien, de invitarlo y decirle: vamos aquí donde voy, vamos los domingos a congregarte, porque ahí vas a escuchar qué es lo que tiene Dios para tu vida? Hay una palabra fresca, hay una palabra pura que va a edificar tu vida. Vamos. Pero ¿qué preferimos? ¿Qué preferimos? Seguir en la vida vieja. Vida, dije, en la vida. Y cuando debemos de entender que la palabra de Dios es lo que va a edificar, va a transformar tu vida al que lo cree. Si tú lo crees, tu vida será transformada en el nombre de Jesús. Se lo va a dar, déselo bien al Señor. Él es el único digno de la gloria, la honra. Bien. Y el tercer punto es: debes creerlo. De nada sirve que tú vengas los domingos, te congregues, que yo diga: sí, me congrego. La reunión que hacen, la otra reunión, un grupo de amistad, está bien, chévere, dame una comida, como dice la líder. Sí, dame una comida. Pues nos ahorramos la cena. Pues aquí chance, no sé, alguien me da un agua, se confunde, me da un agua, también. Si tú no crees, tú podrás congregarte. Si tú no crees, tú podrás tener una pureza radical. Pero solamente creer la palabra de Dios, hacer viva la palabra de Dios, te va a volver indestructible como lo fue Jesús. A Él lo quisieron destruir. A Él lo quisieron humillar, lo humillaron.
Hasta una película sale ahí el chamuco con un bebé todavía riéndose de mi Jesús. Pero ¿quién venció al mundo? ¿Quién venció al enemigo? ¿Ah? Mi Jesús. Él es indestructible. Y si lo crees, tú también vas a ser indestructible. Solamente si lo crees. Solamente si dices: Señor, yo te creo. Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me vas a dar la victoria, porque yo soy indestructible en ti, Jesús. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de creerle a Dios, pero prefieres dar esa mochada al policía? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de creer a Dios y has caído con esos charlatanes, brujos y similares y conexos? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de decir: Señor, te voy a hacer mi socio, porque no hay mejor socio que tú, Señor, para mi vida, para mi prosperidad, para mi bendición y la de mi familia y mis generaciones? ¿Le has creído? Dios te ha dado la oportunidad de decir: mi familia y yo servimos a Jehová. Y lo has hecho. Lo has hecho. ¿Le has creído a Dios? Muchas veces Dios nos habla. Muchas veces Dios nos dice el camino a seguir para ser indestructible, pero nosotros no lo creemos. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 2, versículos del 3 al 15. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y, luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban: ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Vamos a hacer un análisis de esto. Primero, ¿cómo es que esos 4 amigos llevaron al paralítico? Se los tuvo que haber pedido el paralítico, ¿cierto? Segundo, activó la fe el paralítico. 2, los 4 amigos tuvieron que creerse indestructibles, ¿cierto o falso? Porque aunque ellos cargaron al paralítico, lo llevaron
y la gente no permitía, la multitud no permitía que entraran hacia donde estaba Jesús. Pero ellos lucharon, sabían que eran indestructibles y subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron al paralítico, ¿cierto? Y tercero, Jesús, antes de sanarlo, ¿qué hizo? Le perdonó sus. El día de hoy el Señor te viene a decir que si tú crees que eres indestructible, primero te va a sanar y perdonar tus pecados, y luego va a ser el milagro en ti y en tu familia, si lo crees y activas la fe en Dios. Ese es el aplauso que merece Dios. Ese es el aplauso que merece Dios. Les voy a abrir mi corazón. Dios sabe que es la primera vez que doy testimonio de esto. En 2020 Dios nos mueve a mí y a mi familia, vale la redundancia, mi familia y yo, nos mueve a la ciudad de Cancún. Prosperidad y bendición, y hemos creído y confiados en que Dios nos va a dar. En el 2020, eso fue el 2020, finales de 2020 en pandemia. 2022, principio de año, me dan una noticia la cual sacudió mi vida. El enemigo, y los que me conocen y los que han platicado conmigo saben que el enemigo quiso engañarme con un diagnóstico de muerte en mis ojos. El enemigo lo sabe, que él quiso engañarme. Y cuando me enteré, no le creí nunca. Nunca ha salido, estoy enfermo, nunca ha salido de mi boca. Al contrario, me ha querido engañar el enemigo, pero no le creo. Y pedí ayuda a mi Dios. Mi familia puede dar testimonio de eso. Y el día que íbamos a ese diagnóstico, el diablo nos lo dio acá. Yo no le creí, dije, vámonos, movámonos. Mi esposa, que siempre ha estado conmigo, por eso Dios me la mandó. Gracias, Señor, por su vida, mi esposa. Nos fuimos, íbamos a que me trataran en Mérida. Pedimos que una gran amiga nuestra, una pastora, le pedimos el favor que nos llevara nada más al ADO. Nos íbamos a ir en autobús. Pedimos ayuda. Dios la mandó. Esa pastora no solamente nos llevó al ADO, nos llevó personalmente de Cancún a Mérida. Esperó que me consulten todo el día y luego nos trajo de Mérida a Cancún. Me hizo recordar este versículo, el paralítico. Es cuando Dios te dice: tú nunca vas a estar solo. Hijo, hija, no vas a estar solo, porque mi gloria se va a manifestar en ti, porque mi milagro se va a manifestar en ti. Yo no me importó si tenía o no tenía pecados, yo le creía a Dios. Dios me los sanó, Dios me los perdonó. Y el día de hoy Dios me tiene compartiendo su palabra en la cima de la montaña, porque yo le he creído a Dios. Porque yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que si tú lo crees, Dios va a hacer el milagro en ti. Y que no importa tu condición, importa la fe que tú tienes en tu Señor.
en mi Señor, en nuestro Señor. ¿Cuántas veces, te vuelvo a preguntar, has tenido la oportunidad de creerle a Dios? ¿Cuántas veces? No me lo digas a mí, contéstatelo a ti mismo, a ti misma y a Dios. No importa si vives con un pecado que no puedes sanar ahorita o dejar. Lo que importa es que tú digas: Señor, aquí estoy, te creo. Creo en ti, Señor, y en lo que vas a hacer en mí y en mi familia. No es de condición, es de convicción. Jesús nos hace entender en su infinito amor, en su infinita misericordia, que somos hijos de Dios, que lo reconocemos. Dice la palabra de Dios que aquel que reconoce al Señor Jesús como su Señor y su Salvador y lo declara con los labios, ¿qué va a alcanzar? ¿Qué alcanza? Jesús viene a decirnos: yo te puedo dar lo que nadie más te puede dar. Algo tan caro que es impagable en este mundo, porque solamente pudo haberse pagado con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es Jesús. Hay que creerle a Dios, hay que alabar a Dios, hay que adorar a Dios. Bien, ese momento les pedimos a todos los que nos están escuchando en las redes sociales. Esperamos en Dios que el Espíritu Santo haya hablado a sus vidas y que hagan viva la palabra de Dios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Bye. Bye.